Dios los bendiga en mucho. Vamos a comenzar nuestro estudio. Estamos, si quien gustan abrir sus Biblias, en el capítulo 3 de Marcos. Vamos a comenzar el capítulo 3 y vamos a ver los versículos del 1 al 12. El 12 está súper interesante, este pasaje. Voy a dar un pequeño resumen de lo que vimos en el capítulo 2, los últimos versículos que fueron del 21 al 28. En esos versículos el Señor nos dio dos ejemplos en cuanto al Evangelio, en cuanto a que el Evangelio es suficiente. Esto es, Jesús quería que supiéramos que el Evangelio no se puede combinar con alguna doctrina del Antiguo Testamento, ni con la ley, ni con ninguna clase de doctrina fariseica, ¿verdad? Y también no se puede combinar con ninguna otra doctrina, digamos, que de estos días, ¿no? El Evangelio es que Jesús murió en la cruz y Él es la puerta al cielo, es a través de Él o no hay nada. Sí, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, parece que no, pero tenemos que encontrar que esto es la base de nuestra fe. Si nosotros, no es intercambiable, no es algo liviano que podamos aceptar. Si alguien más dice, tal vez pueda haber salvación en que tú seas bien bueno, si no es así, es nomás a través de la fe en Jesús, por la gracia de Dios, punto y aparte. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, eso es lo que Jesús estableció y eso es la salvación, ese es el Evangelio. Los enemigos de Jesús los criticaron, esto es, criticaron a los apóstoles de Jesús y a Jesús. Cuando criticaban a los apóstoles de Jesús, era como criticar al maestro, a Jesús, porque Él era el maestro, Él es el que lo estaba guiando. Un discípulo hacía lo que el maestro hacía. Entonces, si los discípulos estaban mal, es porque estaban mal enseñados por el maestro. Entonces, cuando Juan le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos, digamos que desobedecen el día sábado? Jesús entendió, o sea, tú les enseñas mal. Tú no eres un buen maestro para ellos. Entonces, Él les habló y les dijo que no había, primeramente, no era ningún problema lo que ellos estaban haciendo, porque escrito estaba, y vimos eso en el estudio, que era permitido que si atravesabas, digamos que por la cosecha de alguien más y tenías hambre, podías arrancar de esas espigas, que si sería de trigo, y comértelas, y no había ningún problema, porque ni trabajabas ni estabas llevando para tu casa. Entonces era permitido hacer eso. Jesús simplemente les dice que eso era permitido, que ellos estaban en un error por arrancar las espigas y comérselas en el día sábado. Sí, aun cuando decían que por qué hacían eso en el día sábado, Jesús también les dijo que era más mejor guardar la vida, ser amoroso, si era hacer el bien o quitar la vida, si era permitido hacer eso en día sábado. Y obviamente que se quedaron callados, se fueron y le pensaban matarlo. Pues acá dice, Jesús les dijo que Dios dio ese día para el bien y para el hombre, no como una carga. Y entonces vamos a entender que la obediencia de nosotros no es una obligación, no es algo que Dios nos obliga a hacer. Esto es, las cosas que Dios nos da no es una obligación, como aún la ley. Amar a tu prójimo, digamos que vivir en santidad. Si lo haces por obligación, pensando que si haces esto vas a ganarte el cielo, estás equivocado. Ese no es el Evangelio, eso no es la palabra de Dios. Dios dice que Él nos dio la salvación gratuita por creer en Jesús. Ahora, tu vida, si la forma que tú vives simplemente apunta, dice, expone quién eres y a dónde vas. Si ya no te quieres ganar algo, ya lo tienes todo. Ahora nada más vives santamente por amor a Dios, por amor, por agradecimiento al que te lo dio todo, ¿no? Entonces eso fue lo que vimos la semana pasada. El estudio de hoy, voy a leer los versículos de una vez para ir entendiendo qué es la introducción y todo esto. Entonces es capítulo 3 de Marcos. Vamos a leer del versículo 1 al 12. ¿Me acompañan? Dice, otra vez, así comienza, entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Me le digo así poquito. Jesús ya se había escapado de las sinagogas, se había escapado de las casas, sí, para irse a predicar a Galilea. Lo fueron a buscar Pedro y él dijo, yo no quiero irme a ninguna casa porque no me dejan, porque se apilan todos para que los sane y para que les saquen los demonios. Entonces yo voy a ir a predicar, vine a predicar el Evangelio, a compartir las buenas nuevas para que la gente sea salva, y se fue a Galilea. Bueno, aquí dice que regresa una vez más a una sinagoga y obviamente tiene un propósito. Entonces dicen el 2, y le acechaban. Entonces llegó a la sinagoga y le acechaban
para ver si en el día de reposo le sanaría. Déjame leerlo otra vez. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Entonces, este hombre estaba con la mano seca y los demás lo acechaban a ver qué iba a hacer Jesús. Dice, y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Qué curioso y ese es el punto casi de todo lo que vamos a estudiar ahora. Los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, estas personas, publicanos, todos estos malvados, ¿sabían que Jesús tenía la autoridad para sanarlo? Sí, ellos sabían, vamos a ver si de verdad, si lo va a sanar. No era la pregunta si podía sanarlo. La pregunta es si va a desobedecer la doctrina fariseica, ¿sí? El Sabbat. Entonces, desde ahí vamos a empezar a ver, si se fijan en el título, es evitemos tener un corazón duro. Porque una vez que nosotros entendemos quién es Dios, sabemos que la salvación está a través de Él, pero buscamos formas, nos excusamos detrás de cosas lógicas que inventamos para no seguirlo y para no entregarle la vida como debemos de hacer. Sí, y eso es que se nos hace un corazón rudo, un corazón tieso. Sí, uno que no está dado a Dios, pero que está como espinado, así como que tiene paréntesis. Hay paredes que ponemos y eso no debe ser. Ellos estaban así, ya sabían. Él decía que era el Mesías, la gente lo decía, él podía sacar demonios. Jesús dijo, ¿qué tal si con la mano, con el dedo de Dios saco los demonios? ¿Qué van a decir? ¿Quién soy? Si entonces sabían quién era él, pero no querían aceptarlo, no querían. Sí, no es que no entendieran, no querían. Aquí ellos sabían que él tenía el poder. Siguen el 3. Entonces dijo Jesús al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Imagínate. Es en el 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces lo querían matar. Dice en el 7. Mas Jesús se retiró al mar otra vez con sus discípulos y le siguieron gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo con grandes cosas, cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Dice en el 9, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Hermanos, a través de estas enseñanzas, a través de de Marcos, hemos visto que Jesús, primeramente, él súper clarísimamente, él dijo, me siguen a mí porque los sano y porque les doy de comer y porque les saco los demonios. Aunque yo no vine a eso. ¿Verdad? Y luego podemos pensar, bueno, entonces, ¿por qué lo seguía haciendo? Y eso es, ojalá que lo hayamos pensado. ¿Por qué Jesús seguía sanando? ¿Y por qué Jesús seguía sacando los demonios y seguía teniendo compasión por la gente? Pues porque Él es así, porque Dios es así. Si nosotros no podemos un día caer en pecado y luego aventar la toalla y decir, me voy al infierno, ya ni modo. No podemos hacer. Él nos enseña que aún en el último momento de tu vida, si te arrepientes, Él te lleva al cielo como lo hizo con el que estaba en la cruz. Si Él no se da por vencido por nosotros. Nos quiere tanto. Él no vino a sanarnos, aún sana, porque eso es lo que Él hace. Él es el bueno, el dulce, el tierno Dios en quien tenemos que confiar. Tenemos que confiar en Él. Una vez que confiemos en Él, Él se encarga de nosotros. Que a veces vamos a caer en lo peor. Tristemente, Él lo sabe mejor que nosotros. Porque nosotros de repente podemos decir, no, yo no. Yo ya soy maduro, ya pasé de los 60. ¿Verdad? Pero Él sabe que aunque tengas 80 o 90, Él sabe que podemos caer en lo peor, en algo que no haya, pero Él todavía está esperándonos.
Él todavía está ahí para esperarnos. Aunque no tenga sentido, Él todavía está allí. En contra de, digamos, en contra de lo que Él dice, yo no vine a sanarlos, todavía los sana. Todavía les saca los demonios, todavía les da de comer, todavía tienen compasión, porque así es Él. Porque Él es este Dios al que servimos. Él es Dios. Si vemos quién es Él, sí, aún cuando no endurezcamos nuestro corazón, aún sabiendo nosotros que Él es tan dulce, a veces no confiamos en Él, en su dulzura, y eso es malo para nosotros. Es endurecer el corazón. Él no lo endurece. Nosotros, viendo su majestad, tenemos que confiar en lo último, en las peores pruebas, en lo que sea, tenemos que confiar que Él es bueno, Él es dulce, mucho más que nosotros, mucho más que nuestro entendimiento. Tenemos que entregarle a Él nuestras cargas. Él lo dijo. Vamos a ver. Introducción, y luego voy a leer unos versículos que tengo acá. Ya casi dije todo, pero puse así en 3 renglones como resumen de todo el estudio, porque Jesús vino a hacer todo nuevo. En otro día de reposo, Jesús entró a una sinagoga y los fariseos le tendían una trampa. Pero Jesús puso al hombre con la mano seca en medio y dijo a todos que si era legal sanar, hacer el bien en sábado. Y ahí le sanó la mano. Ellos planearon matarlo. Por eso que Él hizo. Ellos planearon matarlo. Qué locura, pero bueno. Antes de empezar, déjenme voy a leer estos versículos que están en Juan, en el capítulo 12, y va a ser del 35 al 37. Ahí te va. Dice, entonces Jesús, aún por un poco, así dijo, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Y luego dice enseguidita, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Sí, estos son los fariseos, viendo cómo Él hacía todas esas cosas y no creían en Él, no confiaban en Él, al contrario, estaban acechándolo. No es que no supieran que tenía ese poder, simplemente no era del lado de ellos, no se acomodaba a sus doctrinas. Entonces nosotros tenemos que saber que entre más vemos a Jesús, sí, es que todo esto es súper interesante, porque Jesús no vino a hacer todo eso que vino, pero Él no puede evitarlo porque Él es Dios. Ahora, porque vino a salvarnos y porque puede hacer todas estas cosas, tenemos que dejar que nos salve. Tenemos que aceptar su muerte como pago completo, total por nuestros pecados, porque Él puede hacer todo lo otro. Pero Él promete que a los suyos vino. Sí, Él promete que los que lo reciban se convierten en de Él. Tienen el título ahora de Él, llevan su nombre, son sus ovejas que escuchen su voz. Entonces, Jesús vino por todos, pero los que lo sigan pasan a ser suyos, pasan a ser los suyos, por los cuales Él murió. Es interesante. Entonces esto es para confiar en Él, para abrir nuestro corazón y decirnos sí, yo sí creo en Él, y no endurecerlo sabiendo quién es Él y luego rechazarlo, no pensar que Él puede. Sí, eso sería el punto. Vamos a ver, Dios maravilloso, ayúdanos, ábranos el corazón, la mente, el entendimiento, ayúdanos, Señor, para discernir estas cosas y crecer hoy espiritualmente. Ayúdanos, Dios, para que nos hable tu Espíritu Santo y nos revele estas cosas tan hermosas. Guíanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puse acá versículo, voy a leer los dos versículos, el 1 y el 2, y vamos a irnos de versículo por versículo o de 2 en 2, y vamos a ver qué el Señor nos dice. El versículo 1 y 2 del capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Estaban buscando acusarlo. En otro día de reposo, para comenzar nuestro estudio debemos enfatizar en la actividad continua de Jesús. Esto es, Jesús no paraba. Jesús iba de un lado para otro, se metía en una casa, se salía, se iba al mar. Sí, andaba sin parar porque tenía poco. Él sabía cuánto tiempo tenía y no paraba. No paraba, estaba movido.
una actividad continua. Cada día, en cada hora del día, estaba ocupado en la misión de entregar la buena nueva, que es el evangelio de salvación. Sí, el evangelio de salvación, hermanos, tenemos que enfatizar. Yo, cada vez que lo oigo, tengo que pensar eso. Sí, últimamente, les prometo, les voy a confesar algo. He pensado mucho en el evangelio, sí, porque el evangelio lo podemos como generalizar. O ahí van a hablar como que hablamos del evangelio, pero no lo ponemos como aquí está, este es el evangelio, ¿verdad? Sino que el evangelio es como algo en general, ¿verdad? Que Jesús vino a predicar el evangelio y hablamos, es lo que sea, de lo que sea, pero el evangelio es la salvación. El evangelio es súper claro. Jesús nomás vino a cumplir el evangelio, que es la buena nueva. ¿Y cuál es esta? Sí, se le llama la buena nueva, pero ¿qué es eso? Sí, el evangelio es que no había salvación para ningún ser humano. Todos habían pecado y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y no importa qué hiciéramos, no importa a quién buscáramos, no importa nada, estaba cerrada la puerta del cielo por el pecado. Ahora Jesús vino y abrió la puerta, nos quitó el pecado. Ese es el evangelio. Entonces Jesús quería que el evangelio, si esta noticia que no había, la nueva, que sí que no había noticia anteriormente, y luego vino y nos dio la noticia de que el cielo estaba abierto para todo aquel que creyera, por su gracia. Que es que el evangelio, pues puse acá, es Jesús, pues, el único que tiene absoluta autoridad, y que su sacrificio es válido ante la justicia divina. Esto es, el sacrificio de Jesús es aceptable ante el Padre para perdón de los pecados. Por eso es que la sangre de Jesús fue rociada en el propiciatorio de la misericordia, que es la tapadera del arca del testimonio. Sí, y esa sangre que fue derramada allí en el arca del testimonio, en el propiciatorio celestial, Dios aceptó la sangre de Jesús en pago por nuestros pecados. Eso es lo que hizo Dios con Dios. Un pacto, es el pacto que celebramos cuando tomamos comunión. Un pacto inquebrantable que no tiene que ver nada del hombre más que recibir el pacto de Dios con Dios. Dios acepta el sacrificio que el sacerdote Jesús hace del cordero que él mismo es. Sí, ahora la sangre es el pacto y ahora hemos sido perdonados y el Padre lo ha aceptado. Sí, y ahora tenemos el perdón para pagar por nuestra sentencia de muerte por el pecado. Jesús en la cruz pagó, y después de esto, ahora cada ser humano solo debe creer en Jesús, quien es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo. Solamente por comentario, y ya sabemos, pero no tenemos que dejarnos confundir, porque no podemos oír a alguien y luego pensar que a lo mejor tiene razón. Dios, el Todopoderoso, se nos presentó en tres personas que han existido eternamente. Fíjate bien, han existido eternamente. Padre, Hijo y Espíritu Santo han existido para siempre. Es esta unión, esta comunidad, esta relación entre tres personas que forman el Dios que tenemos, incambiable y eterno. Sí, no son tres dioses, son tres personas que lo forman, tres personas diferentes. El Hijo no es el Padre. Aún cuando vemos al Hijo, Jesús dijo: cuando me ven a mí, ven al Padre. Y tenemos que como entenderlo, tenemos que como revisarlo y luego aceptarlo. Esto es como Dios se nos presentó a nosotros. Tenemos su espíritu para hacer eso, que es la persona de la Trinidad. El resultado es Dios mismo. El resultado para nosotros es que debemos asegurarnos de entregarnos cuerpo y alma en esta vida a Él, nuestro Dios y Salvador, y recibir así la gloriosa recompensa que Él ofrece, que es la vida eterna. Si Dios, al que crea en Él, el que acepte el sacrificio de Jesús, tiene vida eterna. Entonces, entregarnos a Él, hermanos, el seguirlo a Él cerquitas, el escucharlo, el someternos a su palabra, eso nos da la vida eterna. Eso es lo que es. Jesús se movía de aquí para allá por la necesidad de los hombres para salvación. Y hoy día es igual. Pues esta es su promesa. Dice en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios en Cristo nos promete que cuando nos juntamos, no nos juntamos, digamos que aislados, aunque fuéramos dos o tres. Aquí somos más de dos o tres. Pero el Señor dice que donde hay dos o tres, Él dice que está con nosotros día y noche. Él prometió estar con nosotros
Siempre hasta el fin del mundo, así dice la Biblia. Cada día hasta el fin del mundo. Pero aquí dice que cuando nos juntamos en su nombre, es en su autoridad, en la gloria del nombre de Jesús dentro de nosotros, nosotros dentro del Hijo, estamos con el Padre. Si Él está aquí y nosotros ahora lo entendemos. ¿Por cuál razón? Porque el Espíritu Santo, que es Dios mismo, nos lo revela. Y ahora en paz lo seguimos. Sigue así. Esa es su promesa. Jesús pues entró a la sinagoga donde estaba un hombre inválido, pues no podía trabajar, tenía una mano seca, paralizada, sin uso. Sí, yo no sé cómo no dice allá, pero yo me imagino, yo he visto gente que tiene la mano así como bien dobladita y la tiene seca. No sé si la tenía doblada o no, pero cuando digo extiéndela, tal vez sí, ¿no? La tenía seca y no podía trabajar. Okay. Muerta la mano. Aún Jesús, conociendo las intenciones de los que lo siguen, solo para su propia condenación, sí, porque eran sus críticos, puso al hombre con la mano seca en medio de todos. Hermanos, a este punto nuestro Señor Jesús tenía algo que decirle a los fariseos. Es que habían hecho del día de reposo el día más pesado de la semana, y la carga que ellos habían impuesto a la población era ridícula. ¿Sí? Habían transformado el día de reposo, un día de gozo, ¿sí?, en el día más pesado de la semana. ¿Sí? Jesús, porque es interesante ver que Jesús, quien no quiere que lo sigan por sanar a nadie, ahora pone a este hombre con su manita seca, ¿sí?, y lo pone en medio para que todos lo vean. Ahora, se había podido haber esperado al siguiente día y sanarlo cuando no fuera día de reposo, ¿verdad? Pero no. En el mero día de reposo lo puso en medio de todos porque tiene algo que decir, porque tiene algo que enseñarnos. ¿Qué es? Entonces Jesús se disponía a retarlos. Los que le acusaban a Jesús eran los fariseos, de acuerdo a Lucas 6:7. Si quiénes eran los que estaban acechándolo, bueno, eran los fariseos. Dice aquí, y lo acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. El mismo pasaje, nomás que acá dice quiénes eran los que lo acusaban. Tengo que decir esto: nuestro Dios y Señor Jesús es justo juez, que premia una fe obediente, pero condena al pecador no arrepentido. Sí, a veces que nosotros no entendemos eso y pensamos, como mucha gente piensa, pero ¿por qué Dios permite tales cosas? ¿Por qué Dios es tan bueno? ¿Por qué no nos lleva a todos al cielo de una vez y ya? ¿Verdad? Pero así no es. Dios es justo juez, Él tiene toda la autoridad y nos ha dejado con la libertad y el poder para seguirlo o no. Y Él respeta nuestra decisión, toma en consideración nuestra opinión, y si nosotros no queremos ir al cielo, no nos va a llevar al cielo. Nos vamos a quedar, la gente que no crea se va a quedar en el infierno, y los que creamos en Él, como Él lo dice, como Él nos lo propone, entonces nos va a dar el cielo eterno, con toda la felicidad completa, eternamente. ¿Ya? También tenemos que entender, ¿sí?, que la gente que no acepte a Jesús, que no reciba el perdón de los pecados, pero que sea bien religiosa y que no hayan matado nunca ni mentido, si hubiera alguien así, tampoco va a ir al cielo, porque tenía que creer en Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿eso convierte a Jesús en un ser malo? No, es un ser justo. Es un Dios justo. Él es el juez y Él castiga al pecador. Y oye, al que lo recibe, aunque caiga en pecado, tenemos que comprender, este es nuestro Dios. Tenemos que entender la persona de Dios. Él es dulce y es bueno con los suyos, con los que lo quieren, aunque caigan en pecado. Su trono está disponible todos los días. Pero a una persona que no lo quiere, aunque se porte bien, pero no quiere a Jesús, va a castigarlo, porque dice la Biblia, el que cree en Él tiene vida eterna, el que no cree en Él ya ha sido condenado. O sea, tenemos que comprender, entender cuál es el plan de Dios y luego obviamente seguirlo como lo dice la Biblia. En Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice la Biblia. Dicho esto, digo lo siguiente: Jesús está enojado contra los pecadores no arrepentidos todo el día. Hermanos, Él no se enojó contra los cobradores de impuestos
y los pecadores con los que comía. Pero sí se levanta en ira santa contra los que se llaman a sí mismos con fe, pero hacen lo contrario a su voluntad. Viven santamente de acuerdo a ellos y no sumisos a la palabra de Dios. Sí, a mí se me hizo como que bien fuerte. Por eso estoy diciendo esto. Porque aquí dice que Jesús se enojó contra ellos. Dice que se levantó en enojo. No sé, es en el siguiente versículo. ¿Dónde está esto? Se acercaron a ver si él sanaría. Dice en el 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte. Ahorita vamos a llegar allá donde Jesús dice que se enojó. Y se me hace interesante porque se enojó contra ellos, pero no se enojó contra los que estaba comiendo, con los pecadores y con los fariseos y con los que estaban comiendo el otro día, que estaba en la casa de Mateo. Sí, porque el Señor se enoja, obviamente, con todo el derecho, con gente que no lo quiere, que no lo acepta. Si ellos son rebeldes, no tienen la vida eterna, no tienen el perdón, se rebelaron contra él. Vamos a ver. Dice: entendemos pues con esto que uno que aparte de que dice, pero no hace, dice uno que aparenta que dice, pero no hace, desagrada a Dios. Y yo creo que tenemos que pensar en esto, sí, porque aún los más pecadores, cuando se arrepienten, Dios los quiere. Pero una persona que dice que es tan santa y que es tan buena y que tienes que hacer esto y que sigue las reglas que ellos mismos pusieron o que su iglesia puso o su denominación puso, sí, pero cumple con todo, pero su corazón está duro. Si no tiene allí la salvación como Dios la dijo, entonces es contra Dios. Y Dios lo ve como enemigo. No son los que dicen, son los que hacen. Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Entonces nosotros lejos debemos de estar de aparentar. Es mejor que nos vean como somos, vulnerables, a aparentar que somos los santos que nos deben de respetar, cuando verdaderamente nuestro corazón se está pudriendo. Sí, el Señor lo conoce. A todos podemos engañar, pero a Él no. Puse acá: uno que aparenta, que dice, pero no hace, ese desagrada a Dios. Aún más, desagrada más a Dios. Dice: aún más que el que parece que está perdiendo la batalla, pero que no se da por vencido. ¿Sí? Los que aparentan, a Dios desagradan. Uno que está estirando las manos y arrastrando va al trono de Dios, a este Dios quiere. Está caído, sí, pero busca al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Así nos quiere ver el Señor. En Mateo 9, del 3 al 7, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Eso sería todo lo que te digan los fariseos, ¿verdad? La ley, los profetas y todo esto. Dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y sus cositas que se adornaban y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las saludaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Sí? Ellos, Jesús dice: no hagan como ellos hacen. Ellos dicen, les dan la ley, pero no la siguen. Sí, y eso es un gran problema. Aquí los fariseos sabían que Jesús tenía el poder para sanar al hombre de la mano seca, pero sin respeto querían acusarlo de sanar el día sábado. Imagínate, una vez escuché que decían: es como si un hombre comenzara a volar, ¿verdad? De repente empezara a volar y lo único que se te ocurre es: ¿tiene licencia para volar? Como completa fuente fuera del punto acá, ¿no? Jesús estaba sanando a una persona que había nacido con la mano seca, sí, y lo que se les ocurre es: ¿lo irá a sanar el día sábado? A ver, se va a atrever. Wow. Versículos 3 y 4 dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Vamos a ver. Jesús ahora quiere poner en evidencia la falta de entendimiento
de los llamados maestros de la ley, escribas y fariseos, y como la habían torcido contra el pueblo, ciertamente motivados por Satanás, pues la acusación contra alguien que viola el día de reposo era muy grave. Esto es, ellos decían, Jesús está violando el día de reposo, y el que violara o el que no hiciera como el día de reposo, que no lo respetara, merecía la muerte de acuerdo a la Biblia. Entonces ellos lo querían acusar de eso. En Éxodo 31, 14 y 15 dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. La pregunta de Jesús, hermanos, es una clara enseñanza del propósito del día de reposo. No de acuerdo a ellos, pero la pregunta de Jesús es de acuerdo a Dios. ¿Qué será legal? ¿Ser bueno, hacer el bien el día sábado, o es contra la ley? ¿Quitar la vida a alguien o dar la vida a alguien? Sí, que ellos obviamente lo tenían todo torcido. Sí, y ahora si no hacías como ellos decían, no como Dios decía, entonces tú eres reo de muerte. Jesús pregunta: ¿se debe hacer el bien o el mal? ¿Se debe salvar la vida o quitarla? Porque si es más importante guardar la tradición que hacer el bien y salvar la vida, entonces lo que llaman bueno en realidad es contra la voluntad de Dios. Ellos se quedaron callados sin contradecirlo, porque lo entendieron. Simple pregunta de Jesús, sí, se quedaron callados. Porque lo que Jesús estaba diciendo es: entonces Dios quiere hacer algo malo con esto que parece bueno. Sí, y todos se quedaron callados. Y tenemos que pensar nosotros, si nosotros tenemos alguna... Sí, yo lo he pensado mucho, porque vivir santamente, si buscar vivir una vida santa, ¿verdad? Si buscar vivir una vida santa me va a convertir a mí en legalista, ahora sí que contra otros, sí, le voy a gerrar completamente. Porque lo que Dios quiere primeramente es que yo ame. Entonces, si yo amo a mi prójimo, si yo amo a mis hermanos, a la gente con la que ando alrededor, si me porto, si no los robo, si no los mato, si no los violo, si no los nada, porque los amo. Sí, por eso dice la Biblia: el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, pero si la cumplimos sin amor, no vale. Si nos convertimos en fariseos. Sí, entonces, el que nosotros vivamos una vida santa, sí, cuando vivimos una vida santa, estamos cumpliendo la ley, pero no nada más eso, estamos haciendo la voluntad de Dios por amor a Él. No por regla, por amor a Él. ¿Sí? Y te sientes más tranquilo y más feliz, porque ahora haces lo que Dios dice, no lo que los hombres piensan que debe de ser. Una vez oí esto y me gustó mucho. Las buenas obras que tú hagas, Dios no las necesita, pero tu prójimo sí. Él sí. Entonces tú tienes que manifestar que eres de Dios, haciendo las obras que Dios puso de antemano para que tú anduvieras en ellas. Sí, entonces no vas al cielo por hacerlas, vas al cielo porque ya Jesús murió por ti. Las haces porque del cielo eres. Sí, portarte bien, eso, aguantar golpes y escupidas de la gente. Versículo 5 solito dice: entonces, mirándolos, aquí es donde dice que se enojó en el 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, se volteó Jesús con enojo. Sí, cuando lo leí dije: wow, o sea, tengo que pensar cómo se vio Jesús. Ya tenía al hombre allí, con de la mano seca. Entonces volteó, lo puso en medio y volteó con todos con enojo. Volteó a verlos con enojo, Jesús, con este enojo santo, porque ellos eran unos hipócritas. Estaban aparentando ser más buenos que Él, más buenos que Dios, y cumplir la ley, aunque sabían que Él podía hacerla. Volteó Jesús con enojo, dice acá, entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, una vez que los vio de esa forma: extiende tu mano. Sí, sin tanto grito, nomás le dijo: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Gloria a Dios. Y Jesús dijo al hombre en medio de todos: estira tu mano. Y la mano extendida fue sanada. Ahora vemos por qué Jesús no se esperó para sanarlo al siguiente día, o por qué no lo sanó en privado.
Obviamente que Jesús hizo esto a propósito, y es muy interesante que diga aquí que Él estaba enojado con ellos por la dureza de su corazón. Si cuando una persona sabe dónde está Dios y quién es Dios, si nosotros somos de Dios, pero no hacemos como Dios dice, no estamos buscando agradarlo día y noche, entonces quiere decir que en nuestro corazón hay dureza. Ahora, podemos saberlo, ¿verdad? Y la idea es de ya no tenerla. O sea, buscar no ser duros de corazón. Buscar, si ya sabemos lo que Dios hizo, si sabemos que es por amor, luchar contra nuestra naturaleza malvada y renegona, ¿sí? Y buscar cambiar, pues. ¿Verdad? Todos nacimos pecadores malvados, quejumbrosos, ¿verdad? Pero Él vino y nos salvó, nos transformó y quiere que volvamos a nacer. Me acabo de acordar de una... no sé si sea cuentito o qué, pero dice que es un burro. Está el burro ahí. Luego dice él: si yo que soy tan burro, cuando Noé dijo, el que no se meta al arca se va a ahogar. Hombre, yo que soy un burro me metí, acá soy salvo. ¿Verdad? Si Jesús dice que Él es la salvación, hombre, peor que burros. ¿Verdad? No, parece que no, pero no podemos endurecer nuestro corazón, hermanos. Si Él es Dios y nos lo ha probado con todo lo que Él ha hecho, Él resucitó de los muertos por amor de Dios. Él es Dios, Él puede quitarnos el pecado, Él nos espera en el cielo, quiere que estemos donde Él está. Si tenemos que hacerle la lucha, tenemos que cambiar, tenemos que volver a nacer. Quitarnos esa dureza malvada que nos ha seguido. Si nuestro corazón, yo me imagino un corazón duro como cuando estoy comiéndome una carnita de cocido de res, y luego agarro esos cueritos bien durotes, que ya no me supieron ricos, y ay, así estoy yo, ¿verdad? Esos nervios, ¿verdad? No queremos un nervio de corazón. ¿Cómo podremos traducir esto? Pues acá, como el duro, alguien que simplemente no quiere cambiar, aunque se le ha probado que está en un error, no quiere cambiar. O alguien que no quiere creer que aunque sea tan obvio. Un ejemplo es cuando Jesús resucitó. Yo puse acá, Jesús resucitó, ¿verdad? Y lo vio María Magdalena, y luego fue y le dijo a los discípulos, y ellos no le creyeron. A los discípulos, Jesús resucitado fue, se le presentó a ella, pero ellos, no, a una mujer. Pero luego se les presentó a 2 discípulos, Jesús, y ellos fueron y le dijeron a los otros discípulos, y tampoco lo creyeron. Dice en Marcos 16 a 14. Finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Sí, hay veces que podemos poner dureza de corazón para los que no han recibido a Jesús, que no lo quieren, como ese burro. Pero acá está hablando de los que sí creían a Jesús, ¿verdad? Pero no confían en Él, no confían que Él va a hacer y que puede hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Sí, Él no vino solo o específicamente a sanarnos y a quitarnos los demonios y a darnos de comer. Él no vino a eso, vino a salvarnos. Pero vamos a poder dudar entonces que Él nos ama de la calidad que amaba en esta forma, y ahora especialmente cuando lo seguimos con el propósito correcto que Él dijo y recibimos a Jesús como el perdonador de nuestros pecados y salvador de nuestras almas, que nos da vida eterna, y luego vamos a pedirle con temor que nos quite la espinilla que no me alcanzo detrás del pescuezo. No, yo creo que esta dureza de corazón sí está clara aquí. Si tenemos que quitarnos la dureza y confiar en Él. Ahora, confiar en Él a esta forma: si Él no me quiere quitar la espinilla, entonces que no me la quite, aunque me duela. Yo confío en Él, Él sabe lo que está haciendo. Tenemos que saber que Él sabe lo que está haciendo. Amén. Debemos recordar que Dios escogió la fe. Sí, acuérdate, si Dios de todo escogió que creyeras. Sí, si nos ponemos a pensar en esto, a Dios le gusta que tú confíes en Él.
la salvación misma es a través de que tú confíes en Él, que no dudes de Él. Tú ya sabes que Él es Dios y puede no solamente sanarte, darte de comer todos los días, darte boca, sí, puede perdonar tus pecados y te puede llevar al cielo como dijo, como lo prometió, lo estableció que fuera. Entonces, los santos tenemos que confiar en Él. Es por fe. A Él le gusta la fe. Evitemos pues ser duros. Versículo 6. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Él para destruirle. Pues y acá de esto los fariseos no contestaron nada y se fueron. Pero se unieron con los que, si estos herodianos eran un grupo de judíos, fíjate, obviamente que Marcos está poniendo esto, ¿verdad? Y lo pone de esta forma porque quiere que lo entendamos de esa forma. ¿Sí? Los que estaban ahí eran fariseos, maestros de la ley, digamos expertos en las escrituras, ¿verdad? Gente que se juntaba con los sacerdotes y hacían sacrificios en el templo y todo esto. Los herodianos eran gente que seguía a Herodes, al rey Herodes, quien era un patán, un caudillo contra la gente. Entonces, cuando los fariseos se salen de allá y se juntan con los judíos rebeldes, eso habla de la calidad de persona que ellos eran, buscar a los malos para estar contra Jesús. Alguien que nos apoye en la maldad, ¿sí? Para poder matarlo, porque ahora dice ahí que lo querían destruir. Entonces se juntaron con los malos, porque también ellos eran igual, y se fueron lo planeaban matar. Dice, los cuales eran judíos rebeldes, pero los fariseos les prefirieron a ellos, y ahora juntos planeaban pues matarlo. Versículos 7 y 8. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, otra vez se fue de la sinagoga, y les siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, y oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Ya Jesús lo había hecho antes y lo vuelve a hacer en lugar de las sinagogas donde todos se juntaban, pero a Jesús allí más bien lo acechaban. Entonces se retiró a la playa de Galilea, lugar más propio para exponer su palabra, su plan de salvación. Como él le dijo a Pedro en Marcos, ya lo habíamos oído, cuando lo fueron a buscar, Marcos 1, 37, 38, hallándole, Pedro y los que iban con él, le dijeron, todos te buscan a Jesús. Y él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allá, porque para esto he venido. Esto es, Jesús ya no se quería regresar, él quería llevar el evangelio del reino de Dios a toda la humanidad. La fama de Jesús, quien sanaba y sacaba demonios, se había extendido mucho. Venían a él grandes cantidades de personas, aún con el propósito diferente que el que tenía Jesús. Lo que buscaban era que los curara y los liberara, y se le amontonaban. Aún Jesús los recibe por su amor. Sí, aquí dice que le dijo a sus discípulos, sí, yo pensaría que Jesús iba a decir, ya no los quiero ver, no me siguen por lo que yo vine a hacer, pero les dijo, háganme una barca, pónganme la barquita lista para predicar desde la barca, para que no me aplasten, porque los voy a seguir sanando. Sí, ellos lo buscaban y lo aplastaban, se puso a salvo porque lo aplastaban y lo seguían porque nomás querían que lo sanara, pero él aprovechaba el momento para predicarles el evangelio, sí, porque tenía compasión de ellos, y en vez de no podía detenerlos, pero si se les escapaba para dentro del mar, entonces todavía podía estar allí hablándoles del evangelio. Sí, son cosas que dice Marcos y que son importantes de entender, porque nos damos cuenta quién es al Dios que servimos y por qué lo adoramos. Que es dulce y es confiable en su amor. 9 y 10. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barquita a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Jesús dijo que Jesús vino para salvar abriendo un camino. Dios no puede ser uno que no es, como hemos dicho. Si el que él sanaba y curaba es porque él puede, porque él es Dios, él no podía evitar ser quien él es. Por eso es de que cuando lo seguían, aún con los propósitos contrarios a la salvación, él los
sanaba porque tenía compasión de ellos. Sí, y eso es bueno de saberlo, hermano. Para mí es importantísimo. Este pasaje me sirvió mucho a saber, sí, que Dios no va a haber un momento mientras que yo esté vivo que me rechace, sin importar qué haga. Ahora, obviamente mi idea no va a ser, voy a ver cuál es su límite, porque no tiene límites. No voy a ser el malo para que Dios, a ver si de veras me castiga. No es así. Si yo ya soy de Él, si Él ya me perdonó, yo recibí su perdón. Lo que quiero es agradarlo. Ahora, cuando caiga, sé que Él está ahí. Sé que cuando yo caiga, cuando resbale, cuando lo que tú quieras, cuando me engañen, o yo mismo me engaño por mi maldad, caiga, sé que está ahí. Sé que está ahí cuando yo me arrepienta, cuando yo lo busque. Él es dulce, hermanos. Él siempre ama. Y es por amor que vino. Entonces, daba amor así. Sí, Jesús vino y daba amor así. No puede evitar dar amor. En Mateo 12, del 17 al 21, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Y el Señor vino por sus ovejas en Israel, murió por todos, sí, y no nos dejó abandonados a nosotros. Ahora nosotros, que somos los gentiles no judíos, esperamos en Él. Esperamos junto con ellos, junto con todo aquel que crea en el dulce Dios que tenemos, porque Él es bueno y Él nos perdona y murió por nuestros pecados increíblemente, y nos quiere donde Él está. Es dulce el Señor. Jesús toma pues precaución y se sube a la barquita. Versículos 11 y 12, y aquí terminamos. Dice: mas les reprendían, 11, perdón. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Si estos, los demonios que estaban dentro de las gentes, dice que se postraban delante de él y lo adoraban ahí diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Puse acá de esto, puse esto. Cada vez que los demonios exponen la divinidad de Jesús, él los callaba. Pues no era por voz de demonios que el hombre conocería a Jesús. No era. Una vez había no lo traje acá, pero una muchachita que según era adivina, poseída, ¿sí? Y iba con Pablo, le decía que le echaba las flores a Pablo, decía que él era el siervo de Dios, y lo seguía tanto que un día Pablo le dijo: sácate de aquí, demonio. ¿Sí? Y la cosa es de que Pablo, aunque está hablando cosas buenas, sí, el diablo no es el que nos tiene que chulear y decir que somos buenos, y que aquí Jesús no permitía que ellos lo adoraran, porque nosotros no vamos a conocer a Dios infinito a través de los demonios. Entonces, una persona, oye, así de sencillo, una persona que no vive santidad no es apto para enseñar la Biblia. Y tenemos que saberlo. Parece como que fuera algo racista, o que tiene, la verdad está acá. Sí, pero si alguien no vive la Biblia, es un mal maestro. No podemos estar confiando en él. Sí, tenemos que encontrarnos a alguien, sí, que viva junto con nosotros, que luche junto con nosotros la verdad, y que busque la verdad, y que juntos, que la verdad a todos nos vaya dominando y cayendo a sus pies juntos. Sí, eso es lo que Dios quiere. Sí, no vamos a permitir que los demonios nos digan el camino a seguir. Ese sería un error que nosotros haríamos. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que esperar que Él nos guíe y juntos caminar. Cae que levanta, levanta que cae, y seguirlo juntos y animarnos unos a otros con Él, en su poder, llenos de su espíritu. Para Marcos, sí, el que está escribiendo esto, cada vez que los demonios hablaban de Jesús y Jesús los callaba, para él era una prueba de que Jesús era Dios. Jesús les decía: no diga nada, ustedes cállense, váyanse de aquí. Y Marcos lo repite muchas veces, porque él decía: esa es una prueba que Él es divino, que ellos sí lo reconocen. No deben de hacerlo, pero estaban cucándolo, estaban demostrando pues que Él era Dios. Conclusión final.
Y tengo un versículo, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo creo que este versículo queda muy bien aquí. Nosotros no tenemos que endurecer nuestro corazón, no solamente para entender quién es Él, pero para someternos a Él, para confiar en Él. Si ya sabemos quién es Él y todo su amor que nos tiene, vivamos agradecidos, buscando servirlo y alegremente adorarlo sin ninguna carga, sí, para que nuestro corazón no se entenebrezca, para que no sea un corazón duro. Luchemos juntos para que no tengamos un corazón como nervio de caldo de res. Amén. El versículo que puse acá atrás de su hojita, mano arriba, Santiago 4, del 7 al 8, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. No tenemos que ser de dos caras, tener nomás una sola cara, aunque no esté tan agradable ni modo, ¿verdad? Tenemos que continuar con esa: así soy, Señor, tú me conoces, cámbiame, transfórmame. También tengo otro versículo que puse que está enfrente de su hojita, y con ese termino, que es Lucas 9:20, dice: y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Tenemos que pensar eso antes de oír a Pedrito. Jesús dice: ok, la gente dice que soy, y la gente dice que pero ¿qué dices tú? ¿Quién dices tú que yo soy? Te pregunta y me pregunta a mí Jesús. Pedro dijo: tú eres el Cristo de Dios. O nosotros, si sabemos quién es Él, si cada uno responda como cada quien es, entonces tiene que subirse a su respuesta y vivir en esa respuesta. Esa es la fe. ¿Sí? Yo confío, tú eres Cristo, tú eres Dios, y yo confío en ti, yo voy contigo y me doy a ti y te sirvo a ti nomás. Cada uno personalmente tenemos que hacerlo. Yo creo que es clave para nuestra vida. Dios majestuoso y maravilloso, único Dios verdadero, el creador del universo entero, con todo lo que hay en el universo, con todo lo creado en la tierra, junto con lo que hay en el mar, Señor. Tú nos diseñaste a nosotros, nos diste sentimientos que no se ven. Tú conoces quiénes somos. Somos tu diseño. Permítanos, glorioso Rey divino, en el poder de tu Espíritu, seguirte y servirte y adorarte, sometidos a la verdad que es tu palabra, exclusivos de tu palabra, en la autoridad del nombre de Cristo sea. Amén. El Señor les bendiga bien mucho. Una cosa que les voy a recordar ahorita, antes de que otra cosa suceda, vamos a ver una canción.